estamos aquí en la comunidad de San Judas. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con el perdón. Yo siempre he dicho que la palabra perdón es muy interesante, pero cuando nos toca aplicarla o cuando está cerca de nosotros, ya el perdón, ya la palabra como que ya tiene peso, como que ya nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un tema muy interesante, por el Pablo que nos hace el favor de poder estar en este tema interesante. Pero antes de eso, vamos a hacer la oración como siempre lo hacemos, ¿no? Amén. ¿Tomado asiento? Bueno, como les comentaba, recuerden que estamos en nuestro estudio de 12 periodos de la Biblia leyendo 14 libros. Estamos en el libro de Números hasta la última clase, nos quedamos en el capítulo 14 de Números. Y bueno, y cada quincena tenemos una clase de la Biblia, nomás que también intercalamos con temas que son interesantes para nosotros, que tienen que ver, por ejemplo, hoy vamos a ver el perdón, nos acompaña el Padre Leodoro aquí con nosotros, ¿verdad? Pero también hay otros temas interesantes que vamos a ir viendo, que vamos a ver, temas como, por ejemplo, divorcio para no divorciados, que tiene que ver con una situación muy interesante, ¿verdad? Que a veces son temas que suceden, ¿verdad? El día a día, ¿no? Que a veces hay personas que no están divorciadas legalmente, pero a veces estamos divorciados dentro de la casa, ¿no? ¿Qué significa que uno duerme en un cuarto, otro en otro cuarto, o simplemente hay una discusión? Entonces son temas que son buenos para nosotros, ¿verdad? Independientemente de nuestro plan de estudio, ¿verdad? Entonces, entre las quincenas vamos a ir intercalando ese tipo de temas, ¿no? Y muchos temas van a ser apoyados por el apoyo aquí por la comunidad, por San Judas, por el Padre Francisco y el Padre Leodoro, cuando ellos tengan chance, como el tema que vamos a ver hoy. Y bueno, pues hay que estar muy atentos al tema de ahorita porque es interesante. Siempre hay una necesidad de ser perdonado o perdonar a alguien y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues adelante, Padre. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy el Padre Leodoro, 7 años de ordenado. Estoy aquí en San Judas, en mi tercer año de sirviendo a la comunidad. Quien traiga su Biblia, por favor, lo abre en el Evangelio de Lucas. Es la única parte donde viene la parábola del hijo pródigo. Es Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. De allí vamos a ir viendo algunas palabras. He preparado este tema. El hijo pródigo es un océano, porque no lo puedes mirar desde el perdón con la misericordia, con la práctica, el perdón cómo se recibe o el perdón cómo se da, o el perdón cómo se realiza en una sociedad o en una comunidad. Entonces, el perdón se puede ver de mil maneras. Yo hoy les traigo una propuesta de ver la parábola del hijo pródigo con el contenido de la salvación y algunos de los símbolos que podemos nosotros encontrar durante la parábola y los podemos ahora analizar y entender en nuestra vida práctica desde la iniciación cristiana que recibimos nosotros en el bautizo hasta en el momento que vamos a recibir la unción de los enfermos.
podemos encontrar dentro de la parábola del hijo pródigo todos los sacramentos que tenemos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Voy a ir leyendo poco a poco la parábola porque vamos a ir tratando de desmenuzarla, ¿verdad? Como si fuera una pieza de comida para que la podamos digerir sabrosamente. Dice, versículo 11 del capítulo 15 de San Lucas. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con este dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, lo primero que encontramos dentro de esto es que hay un contexto de la parábola de Lucas en el capítulo 15 y son 3 parábolas del perdón. Estamos en el corazón del Evangelio lucano. Hay 3 parábolas. La primera es un pastor que sale a buscar una de las 100 ovejas que se le ha perdido. Después hay una madre, una ama de casa que se le pierde una moneda de oro y se pone a buscarla y se pone muy feliz. Una de 10. Ahora estamos en la tercera historia del perdón, donde hay un padre que tiene 2 hijos y uno se va. En el Evangelio de texto original de griego, cuando el hijo menor le dice al padre que quiere su herencia, le dice, ¿verdad? Le dice, ponme en mis manos lo que me corresponde, pónmelo aquí, lo quiero tomar, lo quiero tener. Hace referencia definitivamente a Adán, cuando estira la mano y pone, ¿verdad?, para recibir lo que le pertenece desde la creación, pero no supo administrarlo bien, muy parecido a lo que vemos con el hijo pródigo el día de hoy. Pero todo esto lo vamos a entender un poquito si nos regresamos 2 capítulos y al capítulo 13 del versículo 22 al 23 de San Lucas. Y ahí dice que Jesús ha iniciado una subida a Jerusalén, subida de que va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Del verbo subir. Los que conocemos la Tierra Santa, pues llegar a Jerusalén no significa subir nada, porque es un llano. No, en ningún momento hay una montaña, ¿verdad?, alrededor de Jerusalén. Entonces, ¿por qué en el versículo 13 está hablando de que tiene que subir el Señor? Porque para poder entender esta parábola, les digo, está en el contexto de la salvación. Es la única manera en la que podemos entender el perdón y es la única manera en que la que podemos entender la redención que el Señor nos ofrece a través de Jesús en nombre del Padre. Muy bien, entonces hay una progresión numérica. Recordemos, las parábolas están llenas de elementos, números, colores, personajes, pues se puede tomar, se puede hacer lo que vamos ahorita, ¿verdad? Desmenuzar, porque hay muchos elementos, es como un Lego o un rompecabezas, que las piezas están una entre una después de la otra y son distinguibles, se pueden mirar, se pueden tocar. Entonces, en la primera parábola hay 100, en la segunda hay 10 y en la tercera hay un 1. Yo sé, son 2 hijos. Pero si miramos bien, la parábola del hijo pródigo es como temporada 1 y temporada 2. En la temporada 1 podemos distinguir que es el hijo pródigo, el hijo menor, y en la temporada 2 podemos distinguir que es el hijo mayor. O sea, el actor principal de la temporada 1 es el hijo menor y en la temporada 2 es el hijo mayor. Siempre hay un uno, pero ese uno, tanto el hijo menor como el hijo mayor, rompen
esa unidad que hay con el Padre. ¿Por qué? El primero cuando le dice, pon en mis manos lo que me corresponde, y el segundo cuando dice, yo no quiero formar parte de la fiesta. Hay una ruptura ahí en la relación del padre con el hijo. Uno por soberbio y el otro también. Entonces, el pecado que nos presenta Lucas en el capítulo 15, del versículo 11 en adelante, el principal es la soberbia, puede decirse así. Cuando alguien tenga una pregunta, nada más levanta la mano y si podemos la contestamos y si no, no hay problema. ¿De acuerdo? Muy bien, el hijo de la parábola. Originalmente en la Biblia griega, la parábola se llama la parábola del hijo perdido, del hijo que está extraviado, porque hay una continuación de la oveja perdida. Pero ¿por qué el padre no sale a buscar al hijo al igual que el pastor a la oveja? ¿Por qué el padre se para en la ventana a esperar que regrese un día? ¿Por qué está con la esperanza? Porque esto, ahorita lo vamos a mirar, que es la restauración. Entonces, el padre sigue teniendo confianza en el hijo, porque dentro del hijo hay algo que le pertenece al padre y no es los bienes que ha puesto en su mano, sino en el hijo menor hay algo mucho más importante y no están en las cosas materiales, sino está en las cosas de adentro. Y eso es lo que el padre confía y eso es lo que el padre sabe y confía que un día va a regresar. Respeta su libertad, respeta la autonomía del hijo menor y sabe quién es. Conoce el padre al hijo. Por eso está ahí siempre esperándolo. Si el padre no hubiera sabido que el hijo perdido iba a regresar, el padre lo hubiera ido a buscar desde un principio. Hubiera ido por él a donde estaba. Porque el padre escuchó de la hambruna que se dio en una región y hubiera ido a buscarlo. El padre sabía que iba a regresar no porque se le iba a acabar el dinero. El padre sabía que el hijo iba a regresar porque el lugar del hijo está siempre con el padre. En la parábola, Jesús nunca le da el nombre al hijo, ni tampoco al padre. No le llama Juan, no le llama Pedro, no le llama Lucas, sino es el hijo. Ese es el título, ese es su nombre, ese es su apellido, hijo. Y el hijo le pertenece al padre. Este hijo, el cual se encuentra lejos y está con los cerdos. Hay dos palabras que están en el Evangelio y vamos a seguir leyéndolas, por favor. Nos quedamos en el versículo 14, ¿verdad? Dinero se fue. Sí, ajá. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y le tenía ganas de llenarse el estómago con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hay dos veces que se repite el verbo lejos hasta ahorita en estos versículos que hemos leído, uno como lejos como sustantivo y otro como adjetivo. Entonces, la palabra lejos en el texto original no está marcando distancia. La palabra lejos en el verbo no es una palabra que el marcarrón, no es algo que quiera decir
punto A al punto B. Del punto A al punto B son 9 millas. No, cuando está hablando de lejanía, está hablando de abismo. Esa es la palabra original en griego. Hay un abismo que separa al padre del hijo. ¿Y cuál es el abismo que separa al padre del hijo? El que él se haya ido a una tierra lejana, no. La acción que tomó el hijo, que él se fue, se pudo haber ido a vivir enseguida del padre, pero había un abismo que lo separaba, no por el padre, sino por el hijo. Y ese abismo es una palabra que se repite varias veces durante los evangelios y a veces esta palabra se da a entender también que es el pecado y a veces es el infierno, porque es algo macabro, suena por allí de esta palabra, algo donde no hay luz, algo donde no habita Dios, algo donde no alcanza a llegar Yahvé, porque son tierras paganas. Cuando Él está lejos, Él siente la necesidad de Dios, siente la necesidad de su Padre, siente la necesidad de regresar a donde está su Padre para poder de otra vez disfrutar. Y lo que Él extraña es la comida, el alimentarse. Lo primero, dicen los teólogos, lo primero que extrañó Abraham cuando fue Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso, lo primero que extrañaron fueron la comida. Porque en el paraíso, pues eran los reyes de la creación. Por ellos fue hecha la creación para que se alimentaran. Dice, aliméntense, ustedes pónganle nombre a todo, ustedes son los encargados de todo. Se salieron y la condena que le dijo, ¿verdad? Ahora tú vas a trabajar la tierra. Ahora tú serás quien busques el fruto para que puedas alimentarte. Y es lo mismo con lo que se enfrenta el hijo pródigo a través del pecado. Cuando él estira la mano y le dice, ponme en mis manos lo que me pertenece, él está pidiéndole al Padre la libertad, pero es una libertad mal entendida. No hay algo a veces como una confusión entre deseo y libertad. El deseo que tenía el hijo era algo que nacía en las entrañas, aquí. Por eso, cuando va y se llena de comida, cuando va y se llena de bebida, encuentra que lo que buscaba no era lo que estaba aquí, no el saciarse de comida, no saciarse de alimentos, sino buscaba más bien que su corazón se inflamara. Pero entre más lejos estaba de la casa del Padre, entre más lejos se encontraba de la casa de donde él nació y de donde él pertenecía, más hambre tuvo. El hijo pródigo es un recuerdo a todos nosotros que tanto nosotros nos alimentamos de Dios cuando estamos en su casa. Y esto es, ¿verdad? Un recuerdo definitivamente del sacramento de la Eucaristía. Les dije ahorita, en la parábola del hijo pródigo, vamos a encontrar una referencia a todos los sacramentos de una o de otra manera. Pero también está la palabra cerdos, y la palabra cerdo se repite 2 veces hasta ahorita. En Levíticos 11:17 nos dice que el cerdo es el animal más impuro de todos. Y Yahvé prohíbe inclusive que se acerquen a los cerdos, porque los cerdos contaminan, porque los cerdos te van a atar a la tierra. Los cerdos habitan, se revuelcan en la tierra y creen que los cerdos habitan ahí entre el lodo. Entonces, cuando el hijo pródigo está cuidando cerdos, cuando el hijo pródigo está viviendo con los cerdos, está revolcándose en las cosas de la tierra. Por eso, el que lo mandaran a cuidar allí y que él diga, me levantaré,
está haciendo referencia a que va a salir de esa bajeza, a que no es a lo sucio o a lo feo que huelen los cerdos. No está hablando de eso, sino está hablando que para un judío el estar con los cerdos significa es estar con el pecado más grande, porque yo estoy atándome a la tierra y me estoy alejando de Yahvé, me estoy alejando del Padre. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí lo voy entendiendo? Muy bien, perfecto. El tema central. Yo sé que el hijo pródigo se puede entender de muchas maneras, pero yo les traigo esta propuesta eh, para poder vivir y entender el perdón, y es la restauración. El objetivo de Jesús en el Evangelio de Lucas es que es un restaurador. Él no viene a hacer nada nuevo. Él no viene a tumbar un edificio y a poner un edificio más grande y más bonito, para nada. Él viene a restaurar. Él viene como si fuera un albañil. Él viene listo con la mezcla, con los ladrillos, con el material para empezar a construir lo que se está cayendo. Pero entonces, para restaurar, es necesario conocer, ¿verdad? Los que conocen de construcción, tienes que ir a ver, tienes que ver qué material se usó y qué material vas a usar. Porque si tú vas y quieres meter un material mejor del que está ahí, es más pesado y se va a caer. O puede ser más liviano y no puede aguantar la estructura que está arriba. Entonces, cuando Jesús está haciendo la restauración, Él está conociendo el edificio original. ¿Y cuál es el edificio original? Lo que hoy estamos celebrando, la solemnidad de la Anunciación. Y Cristo se hace hombre por nosotros. Entonces, nuestro cuerpo quebrantado por el pecado, Cristo viene y se hace uno igual que nosotros para restaurarlo, para hacer ahora no algo como estaba antes, sino algo mucho mejor, pero sosteniendo lo que ya estaba. Es la base del pastel, ya está hecha. La hizo el Padre en el día de la creación, el día número 6. Ya está hecha. Cristo no viene a ser un superhombre. Cristo no viene a ser el Superman que habla Nietzsche en su tesis. Cristo no viene a ser a alguien con superpoderes. Cristo viene a hacerse uno como nosotros. Entonces, para poder entender la restauración, Cristo se hace como nosotros. Por esa razón, les platicaba, el Padre nunca salió por el Hijo a buscarlo. El Padre nunca fue corriendo a ver dónde estaba el Hijo, porque ya sabía, ya lo conocía. Ya sabía que había en el corazón del Hijo. Continuamos tantito, por favor, donde nos quedamos en el Evangelio de Lucas 18. Regresaré a casa de mi Padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa del Padre. Palabra del Señor. Cuando estaba en camino, la palabra camino en la Sagrada Escritura tiene una connotación tremenda y la palabra camino únicamente le pertenece al ser humano. La palabra camino no es algo que le pertenezca al Señor. Yo soy el camino. Él es, pero el camino es algo que nosotros necesitamos andar. Tiene un punto A y un punto B. Ahorita, en la historia que estamos viendo del hijo pródigo, el punto A es él está entre los cerdos y el punto B es la casa del Padre. Casa del Padre, en el texto original de la Biblia en griego, tiene una región lejana recogido.
deje buscar la herencia la palabra. La palabra casa en el texto de griego significa plenitud en el amor. No habla sobre una construcción de cuatro paredes con un techo. Cuando está hablando Lucas en la parábola del hijo perdido y habla de la casa del padre, está hablando de algo que debe de romper lo que el hijo ha construido con su egoísmo y con su vanidad, que fue el abismo del pecado, la oscuridad. Entonces, la única manera que se puede romper este abismo, o sea, un abismo es una nada, no hay una base, estás perdido, estás volando dentro de la oscuridad. El oponente es la casa del Padre y la única manera es donde está la luz. Recordemos, esto nos lleva a la primera persona que conocemos nosotros en la historia de la salvación, el creador de la luz, Yahvé. Cuando separa la luz de las tinieblas, hace un poquito de referencia a esto. El Padre vive en el lugar donde está la luz, donde emana la verdad, donde emana la felicidad. Entonces, la casa del Padre quiere decir que es donde está viviendo no solamente el Padre, sino donde habita esa felicidad eterna. La casa del Padre es donde habita la, la, el lugar donde yo voy a ser pleno y donde yo voy a encontrarme no solamente con un estómago lleno otra vez, sino me voy a encontrar con una mesa. Y en esa mesa está el Padre sentado allí, esperándome. El camino significa restauración. El camino significa lo que nosotros tenemos que empezar. En Cuaresma hay algo que se repite todos los días en las misas y es arrepentirse. El arrepentimiento, la conversión es esto. Para que pueda lograrse la restauración, tengo que dar yo el primer paso. Porque si Dios viene y me jala, si Dios viene y me obliga y me sienta en el confesionario, no hay libertad, no hay amor completo, no hay amor pleno del que el Padre nos ha entregado. La restauración es únicamente y se puede llevar a cabo a través del camino. Hoy que estaba preparando en la mañana el tema, leía una meditación de San Agustín acerca de una homilía, perdón, del hijo pródigo. Y dice, el pastor de la parábola del capítulo 15, poquito antes, se tuvo que perder también. Tuvo que pensar cómo piensa una oveja que se pierde para poder encontrar lo que estaba perdido. Tuvo que sentirse desorientado y solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice Jesús en la cruz. De esa misma manera, el Padre tiene que sentirse como el Hijo se siente lejos de casa y cómo extraña la casa. Él está esperando que regrese eso que Él ha construido adentro del corazón del Hijo. Por eso cuando dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, el hijo menor empieza a restaurar lo que Él ha quebrado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Hemos visto de este lado, de ustedes, la figura del hijo. Eh, entonces ahora vamos a ver el lado opuesto, el lado del padre. Entonces hay algo que está completamente y le da figura al padre, es su misericordia.
Hay unos elementos aquí que la verdad a mí son los que más me encantan de todo el Evangelio de San Lucas, porque hay dos palabras que solamente Lucas utiliza y las utiliza en esta parábola. Y son dos palabras que nosotros usamos todavía hasta la fecha y tiene que ver mucho con nuestro sacramento del día que nos bautizaron. Primero, las características de la misericordia. La misericordia del Padre es unidad. El padre desea que todos estén juntos. Ustedes, padres de familia, saben que es tener a su esposa y a sus hijos en la mesa. Esa alegría y esa felicidad no tiene nombre. En la felicidad de tener a todos en casa es una alegría que llena lo más íntimo y las fibras más profundas de nuestro ser. Eso es la misericordia del Padre. Eso es lo que mueve al Padre, que todos sean uno. La misericordia que presentamos aquí, dice, es igual cuando se ha roto por Adán, cuando dice, ya no quiero ser más tu hijo, ya no quiero ser más la corona de tu creación. Entonces el uno se rompe. Perdón, aquí puse una letra de más. Se rompe el uno como el Padre, como Yahvé se ha roto con Adán, y igual como ahora se ha roto el Padre con el Hijo. Pero lo que se rompe es de mí hacia ti, de mi hijo hacia ti como padre, pero de mi padre a ti como hijo nunca se ha roto, porque inclusive en el dolor y en la angustia del padre de Yahvé, cuando mira que Adán y Eva han pecado, les da esperanza. Y de ti, ¿verdad? Saldrá un día la esperanza de quien te regrese a casa. De ti van a ser, de adentro, el tema de restauración. Pero el Padre es el que lo pone en su misericordia, te da a ti la esperanza de que vas a regresar a la casa del Padre. Y en el corazón tuyo habita ese deseo, ese fuego. Regreso, dice San Agustín, hay algo en nosotros que nos quema constantemente, que es el deseo de ver el rostro de Dios. Y ese fuego jamás, jamás se va a apagar. Dice San Juan de la Cruz, Señor, tú has entrado de noche a mi casa, corazón, como un ladrón. No hiciste ruido. Has tocado mi corazón y te lo has querido robar, pero en cambio lo has dejado allí, con tus huellas impresas. Y toda mi vida te estoy buscando. Estoy buscando las huellas de ese divino ladrón. Salgo a buscarte y empieza el poema, ¿verdad?, de San Juan de la Cruz, de La Noche Obscura, donde está buscando y preguntándole a la luna, a los árboles, a los animales, dónde está su creador, porque anda buscando quién ha entrado a escondidas a su vida y le ha puesto unas huellas en su corazón. Pero el pecado rompe esa relación que nosotros tenemos de unidad con el Padre, ese regalo de verlo a los ojos, ese regalo de estar sentados a la mesa del Padre. El pecado rompe esa dicha de estar nosotros y ser llamados hijos, porque ahora el hijo, se fijan en la parábola, sale de la casa y ahora se le llama cuidador, ahora se le llama cerdero, ahora se le llama el que tiene hambre. El título está escondido y está embarrado entre lodo, pero sigue estando allí la persona. El pecado puede ser igual. El pecado nos puede seguir embarrando y nos puede estar cubriendo. Y ese es la corona del demonio que nos pone. Creer que el lodo que nos cubre del pecado tiene dominio sobre nosotros. Y no, el lodo del pecado que nos cubre no tiene dominio. El lodo, la basura, el habitar entre los cerdos no nos define a nosotros. El pecado no es quien nos da a nosotros nuestra
acta de nacimiento. La acta de nacimiento del hijo es un hombre que está en la casa del padre. Por eso se levanta y regresa a la casa del padre. Muy bien, yo creo que debo terminar a las 9, ¿verdad? ¿Sí? No, no, ok, no, no, para pasar, si no aquí me quedo hasta mañana yo. No, no, está bien. Muy bien. La figura del padre en la parábola. ¿Les parece bien si ponemos otra vez, regresamos? Versículo 20. ah, Unos 3 versículos, vamos, 3, 4 versículos. Versículo 20 del capítulo 15. Así que se puso en camino y regresó a la casa del padre. Vamos a jugar con la palabra casa. O sea, casa significa lugar de amor. Casa significa lugar donde está la luz. Casa significa lugar donde pertenezco. Así que se puso en camino y regresó al lugar de amor con su padre. Y regresó al lugar donde pertenecía con su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos, besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Palabra del Señor. ¿Saben por qué el padre salió corriendo a encontrarlo? Porque el hijo había cometido el pecado de traición. Y el pecado de traición, ¿cómo era castigado? Con muerte, a pedradas. El hijo había traicionado al padre, la herencia, el bienestar, a todos los que vivían en la casa, inclusive los criados. Por eso dice, ¿verdad? Ya no merezco llamarme hijo, ser llamado hijo tuyo. Por eso salió a su encuentro, porque dijo: lo van a matar, necesito ir por él. Entonces, cuando lo mira a lo lejos, aquí hay algo interesante. Otra vez se repite la palabra abismo. Y cuando lo mira que viene saliendo del abismo, de la oscuridad, de ese lugar de tinieblas, cuando lo mira que va saliendo, va corriendo y lo espera, ¿verdad? Allí, en ese lugar, para darle un abrazo y para llenarlo de besos, para protegerlo, para que el lugar de tinieblas no lo siga jalando hacia él. Y la palabra que miramos hace rato de restauración tiene aquí su resultado final. La restauración es de dos lados. La restauración es de parte del Hijo, porque dio el primer paso con la libertad que el Padre le ha regalado y con el amor que le ha regalado y la confianza que le ha dado. Y la restauración con la misericordia y el perdón y el amor que tiene el Padre para entregarle al Hijo. Es algo que se encuentra, dicen los especialistas en la Biblia, porque hay dos partes, ¿verdad?, que se repite exactamente. Dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: ya no merezco ser llamado como tus hijos, trátame como uno de tus criados. Se levantó, se puso en camino, lo miró a lejanías, lo abrazó: padre, ya no merezco. Se repite otra vez y se hace como, yo siempre le he llamado como una muñeca de mamusca de las rusas, de que una chiquitita, la otra mediana, otra grande y la última grande se encierra y todas caben en perfección. Esto lo hace así, lo cierra a la perfección. Y este es el corazón del Evangelio de Lucas. Lucas no lo hace porque, para que suene bonito la historia. Jesús lo hace porque aquí está encerrado el corazón latiendo de Dios. Ahí está. Se siente cómo late el corazón de Dios, y el corazón de Dios lo único que puede salir es misericordia. Del corazón de Dios lo único que sale es amor. Ahí está.
latiendo. Un padre que no juzga, un padre que siempre está dispuesto a amar. Yo, yo siempre he dicho y lo repito muchas veces durante mis homilías, cuando Papa Francisco, la primera vez que se sentó en la cátedra de San Pedro, ahí en el Vaticano, como papa, para celebrar la primera misa, dice, yo estoy aquí para recordar que somos hijos de un Padre que da segundas oportunidades. Y si ocupas tres, tres. Y si ocupas cuatro, cuatro. Ese Padre misericordioso es el que yo estoy aquí representando. Y es esto, este corazón que está aquí encerrado en estos versículos. Por eso 2 veces se repite la misma historia para que no se nos olvide que ahí está. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que profesamos. Si nosotros tenemos miedo de encontrarnos un día con Dios cara a cara en el cielo, no estás creyendo en el Dios correcto. No sé en qué Dios estás creyendo tú. Porque el Dios que debemos de creer es este que está aquí. Este es el Dios. El Dios que está esperándonos para abrazarnos. Siempre y cuando, acuérdense cuál es el primer paso de la restauración. Mi conversión, mi arrepentimiento. Sí, que yo salga a buscarlo a Él. Ese es el primer paso. Siempre y cuando se haya hecho de corazón, el Padre va a estar esperándonos para abrazarnos y llenarnos de besos. Muy bien. Lo mira a la lejanía, lo abraza, no quiere que le pase nada al hijo de su corazón y lo recibe y lo trae consigo. Entonces, en ese momento sale el grito del Padre y es un grito que sigue resonando hasta el día de hoy. Rápido, traigan, vístanlo, denle. Ese grito sigue estando presente todavía en nuestra iglesia, en el confesionario. Ese grito sigue todavía estando presente en el momento de la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Este grito sigue estando presente. Yo te bautizo a ti en el nombre del Padre y del Hijo. Rápido, vístanlo, porque ahora le pertenece a Cristo. Originalmente, no originalmente, en el rito católico romano del bautizo, al niño o al neófito se viste de blanco después del bautizo. Después de que se le ha hecho agüita en la cabeza, ahora sí, Heliodoro recibe esta vestidura blanca y manténla así hasta el día del encuentro definitivo con el Señor. Y se viste al niño, se viste a la niña. Rápido, rápido, traigan al sacerdote porque alguien está enfermo. Esa palabra del Padre sigue estando todavía presente cada segundo de nuestra iglesia, de nuestra vida como cristianos. Cuando lo miró a la lejanía, fue y lo abrazó y lo llenó de besos. El abrazo del Padre. Aquí viene mi parte favorita. Ah, el abrazo del Padre no solamente es un abrazo muy efusivo. Hay miles de pinturas. Dicen que es el relato bíblico que más obras de arte tiene, plásticas. Todos conocemos la de Van Rijn Rembrandt, de El abrazo, ¿verdad? Del hijo pródigo, la que acabo de poner de Flandes. También muchos artistas, hay hasta piezas de ópera del hijo pródigo y del abrazo, porque ese abrazo encierra un montón de cosas. Dentro de la liturgia también podemos encontrar muchas referencias. Esto que está aquí es estola, una estola. Esta estola es lo que nos ponemos los padres para cuando vamos a hacer cualquier tipo de sacramento, cualquier tipo de bendición. Se llama estola. Muchas veces también a los niños, cuando los bautizan,
les ponen una estolita, ¿verdad? Más que nada en México. Y significa porque recuerden, ese día recibimos 3 regalos, el regalo de sacerdote, profeta y rey. Esto significa sacerdocio, ahorita en la actualidad. Por eso cada vez que yo la uso y todo el mundo, todos los padres, la besamos, esta cruz me la voy a poner y debe de caer sobre los hombros como el peso de la cruz para que me recuerde a mí el servicio que yo estoy haciendo en mi sacerdocio que me ha concedido Cristo. La palabra griega que usa Lucas, rápido, traigan una vestidura, es rápido, traigan un estolón y vístanlo. El primer regalo de la gracia que hemos recibido nosotros es el día de nuestro bautizo. Rápido, vístanlo, ahora es hijo de Dios. Yo te absuelvo a ti de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había la tradición antes, las viejitas que besaban la estola después de la absolución de los pecados. Esto tiene el significado este. Porque el perdón de Dios se ha vestido con una estola, pero Dios no se la ha puesto a él. La estola se la ha puesto a su hijo el pecador, al que viene oliendo a marrano, el que fue a gastar de todo su dinero, el que viene descalzo, el que viene sucio. Rápido, póngale un estolón. Y esto es la palabra original que viene en la Biblia, en griego. Cuando dice el Señor, vístalo con ropas elegantes, en algunas Biblias viene así la traducción, en otras dice, póngale la túnica más larga, en otras traducciones dice, vístanlo elegantemente. La palabra original es póngale la estola más larga. Porque mi perdón no tiene medida. Mi perdón yo te lo voy a colocar a ti. No solamente con un abrazo, no solamente con besos. El perdón te lo voy a poner a ti ahora en tus hombros. Aquí viene poquito de lo que platicaba usted. Ahora el perdón no es algo que yo he visto en una película. El hijo pródigo no lo leyó en un libro. El hijo pródigo, el perdón, no lo vio o se lo contaron a alguien de camino. El hijo pródigo, el perdón ahora lo trae en sus hombros, cargando. El perdón que nosotros hemos recibido de Dios no es algo que nosotros hemos escuchado en una plática de nazarenos solamente. El perdón es algo que traes tú en los hombros, que Dios te ha entregado en el día de tu bautizo. Rápido, póngale una vestidura en blanco, vístalo elegantemente. Y esto es lo que significa la estola en el día del bautizo y es lo que significa el estolón. Ahí lo puse la palabra traducida al español en griego. Y luego dice, lo viste, él mismo lo arregla, él mismo lo cambia, él mismo lo toma y le va sanando las heridas, le va quitando la cochambre, el Padre, la restauración. ¿Quién conoce mejor el cuerpo de un hijo? Aunque el hijo tenga 40 años. El papá. El papá sabe dónde tiene los lunares. El papá sabe dónde le hace cosquillas a un hijo. Ustedes saben de sus hijos. Es el papá el que está acariciando a su hijo y lo está vistiendo. Y luego dice, le pone un anillo. Anillo bíblicamente significa compromiso eterno. Entonces ahora el Hijo y el Padre están haciendo un compromiso eterno. Tú ya probaste todo lo que ya quisiste, criatura. Tú ya fuiste a ver todo lo que querías. Ahora yo quiero que lo que tú andabas buscando allá en tierras lejanas,
quiero que lo busques adentro de mi corazón. Y le pone un anillo. Quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer una alianza. Pero primero lo vistió, primero lo sanó, luego primero le entregó su perdón y ahora sí hace con él un pacto para la eternidad. Y al último que hace, póngale sandalias en sus pies. El pueblo de Israel, la primera vez, en la persona de Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiente, le dice: hey, quítate las sandalias porque lo que estás pisando es tierra sagrada. Y por primera vez el pueblo de Israel se descalza porque era un pueblo lejano. Todavía no era el pueblo escogido, pero todavía no habían hecho la alianza con Dios. Se descalzó. El pueblo duró descalzo en cierta manera, porque recordemos que todavía sigue el Éxodo y luego sigue pues todas los saqueos que hacen y todo lo que pasa a los judíos en su historia, ¿verdad? Entonces muchas veces los descalzan como esclavos. Cuando le ponen las sandalias en los pies, ahora le está diciendo, porque la casa de Dios es sagrada, el lugar a donde va a entrar es un lugar donde habita el Padre, el amor, su misericordia. Entonces, si a Moisés le pidió que se descalzara, al Hijo también. No, es el Hijo. Ya no somos llamados ni extranjeros ni advenedizos. Ya no somos llamados extraños. Ahora somos llamados hijos, amigos. Y el amigo sabe qué es lo que hace. Eso es porque por eso lo está vistiendo y le está poniendo sandalias. Porque y ahora también la sandalia significa que él sabe dónde va a poner sus pies con seguridad. ¿Por qué? Porque ya conoce la casa del Padre. Ya conoce el lugar a donde regresa. 8 minutos, prometo acabar 8 minutos. Voy para allá. El proceso del arrepentimiento, ya lo hemos hablado. El proceso del arrepentimiento debe de iniciar en el corazón del Hijo para poder llegar al corazón del Padre, que ya está ahí el arrepentimiento desde un principio. Ahí está habitando. Continuamos. Pam, pam. Versículo 22. ¿Mande? Versículo 22 del capítulo 15 de San Lucas. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Palabra del Señor. El arrepentimiento del hijo, dentro del proceso tiene que haber fiesta. Si dentro de tu proceso de arrepentimiento, si dentro de tu proceso de conversión no hay una fiesta, no ha habido un arrepentimiento completo. Dice un teólogo ruso. En Rusia, cuando un bebé sonríe a la mamá o al papá, la mamá persina al bebé y se persina a ella. Si son católicos, ¿verdad? Cristianos. Porque eso significa la alegría del papá y de la mamá. Y dice, eso mismo es lo que pasa cuando un pecador se arrepiente y Dios mira el primer paso de el hijo que regresa a la casa del Padre. Una sonrisa de Dios. Una fiesta. El proceso del arrepentimiento no solamente es sentirme culpable, muy importante,
no solamente es ir a la confesión, muy importante, no solamente es cumplir mi penitencia, muy importante. El proceso del arrepentimiento no solamente es ir y discúlpame, perdóname, sino es alegrarse entre los dos. La alegría de haber reencontrado otra vez el tesoro que habíamos perdido, la confianza que se había roto. Si nuestro arrepentimiento y nuestro perdón no se ha culminado con la alegría, todavía falta. Y esto es lo más importante. Ahí, ahorita voy para allá. Falta el otro puntecito. Eh, el hijo, el padre acepta al hijo tal como es, lo conoce. Hay una vez el maestro de sacramentos en la clase de penitencia o confesión nos decía que él cuando era niño vivían muy humildemente y su mamá en el día del cumpleaños de uno de los hijos, no sé cuántos eran, hacía galletas, una galleta para cada hijo. Entonces él era el menor. Y un día, no en su cumpleaños, fue y se comió la galleta adelantada. Cuando llegó la mamá y la repartió, pues faltó una. Entonces la mamá dijo, pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Por la culpa de uno, el que cumple años se va a quedar sin galleta. Le repartió a todos una galleta, menos al que cumplió años. Él se sintió muy mal, fue llorando con su mamá y le dijo, mamá, yo fui, yo me la comí. Y la mamá le dijo, yo sabía que había sido tú. Lo dice, y mi mamá me abrazó tan fuerte que cuando mi mamá me estaba abrazando, yo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para comerme la siguiente galleta en el siguiente cumpleaños? La aceptación del hijo pródigo acepta también el futuro incierto de nosotros como pecadores. Cuando el padre abraza al hijo con todo su amor, cuando el padre abraza y lo llena de besos y lo viste, él sabe que existe la posibilidad que mañana el hijo diga, ¿sabes qué, papá? A mí me gustó más estar allá con los cerdos. Me gusta estar más viviendo allá, bailando y disfrutando la vida lejos de tu casa. Se puede ir. En cierta manera, el evangelio no tiene un final. La parábola no tiene un final porque hay una fiesta, pero el hijo mayor no sabemos si entra, no entra. No sabemos si lo ama, si lo perdona. Es una parábola incompleta. Entonces, en esa manera nos recuerda también a nosotros que también nosotros estamos incompletos y somos imperfectos, inclusive aunque tengamos el perdón de Dios en nuestras manos. Inclusive de eso podemos nosotros estar siempre y eso se llama concupiscencia. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Quiero terminar esta presentación con una implicación para la comunidad cristiana, para nosotros. Dice el Padre, que empiece la fiesta. Y yo le llamo siempre la fiesta del becerro gordo. A esta palabra se, se presenta aquí no como casualidad y no se presenta ni becerro ni gordo porque a Lucas se le ocurrió, porque Jesús dijo, a ver qué animal se me ocurre usar aquí. ¿Por qué no fue cordero? Si estamos hablando del perdón de Dios, ¿por qué no mató el Padre un cordero? Hubiera tenido un significado tremendo, el Cordero de Dios. ¿Por qué un becerro? El becerro, recordemos que es lo que Yahvé, el Dios verdadero, en Génesis, en Éxodo, es lo que pedía para los sacrificios. Pero ahora, ¿por qué le pone el adjetivo gordo? ¿Por qué no solamente maten un becerro? Maten el becerro más bonito,
Maten el becerro, el favorito, sino el gordo, porque está hablando de la grandeza y es la única manera para poder romper el macrón, la palabra que estaba diciendo se fue a la lejanía, al abismo. Se fue a un lugar donde no hay distancias, donde se puede perder. La única manera para poder sustituir aquel espacio, aquel tiempo, es con la gordura del sacrificio de la fiesta. Estas dos palabras, otra vez, el juego de la mamusca, de la muñeca, se encierran, se encajan. Aquel espacio que está ya oscuro, el macrón, está ahora con la gordura del becerro. Esto puede llenar aquello. Si tú allá encontraste un montón de cosas, encontraste un espacio grande, el Padre dice, yo también aquí te puedo ofrecer esta grandeza. Y empezó la fiesta. Empezó la fiesta sustituyendo o dando al Hijo lo que había encontrado en tierras lejanas. Amén. Listo. 9 en punto. Mire. Preguntas, comentarios, reflexiones. Yo sé que esta parábola tiene muchos significados y contenidos, ¿verdad? Es un mar, como les digo, es un océano. Traté de presentarles un poquito. Lo hice también pensando de esta manera, sin dar una conclusión exacta, porque el domingo la vamos a escuchar. Es el Evangelio del domingo. Entonces, quise prepararlos para este Evangelio, para cuando lo escuchen, ustedes lo escuchen con un corazón abierto. No hablé sobre la segunda parte del Hijo Mayor, la temporada 2, porque primero no me alcanzaba el tiempo. Y segundo, porque quería hablar únicamente del perdón, ¿verdad? El perdón que el Padre da. Por eso le he llamado a esta presentación la parábola del Hijo Perdido, el contenido de la salvación y sus símbolos. Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿Hay muchas o no hay? O si hay preguntas, las hacemos cuando estemos en la comida, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues pues muchas gracias a las personas que se conectaron, se van a conectar más adelante. Recuerden que, de hecho, vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir en la parte 2 hablando el hijo, el que se queda, ¿no? Porque creo que hay cosas muy interesantes para el que se queda, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la cuestión de, de la envidia, tiene que ver con muchas, hay mucha profundidad ahí que podemos verlo ya como decimos, a bajar un poquito el balón con lo que somos, ¿verdad? Y yo creo que esa parte puede ser. Podemos ser entonces el hijo pródigo en la segunda. Se me hace que la otra tema le toca al padre Quiroz. Sí. Y luego me toca a mí. Ah, O sea, bueno. vamos uno y uno. Ah, bueno. Entonces podemos ver, a ver cómo lo acomodamos. Sí. Cuando le toque podemos ver eso. Ujú. Para que usted mismo siga, puede ser. Pero sí, hay lo único que entre el hijo mayor y el hijo menor tienen igual es la falta de sentido de pertenencia. Los dos hijos son tan parecidos, ¿verdad? Que no tienen un sentido de pertenencia a la casa, no tienen un sentido de pertenencia al padre. No quiero entrar, no conozco esta casa, yo tampoco la conozco, dame lo que me corresponde. Entonces, ese es algo, los dos hijos son bastante iguales, son más parecidos de lo que ellos creen. Sí, hay varias cosas por ahí. Por eso Ujú. hablaba yo de esa parte. Sí, sí. Ok, bueno, entonces nos paramos para hacer la oración y luego ya la bendición. Yo creo que ya no la sabemos, ¿no? Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que bendigas los alimentos que vamos a recibir. Bendice las tierras que los han producido. Bendice las manos que los han preparado.
A usted, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos invitamos a la siguiente quincena a seguir con nuestro libro normal que llevamos nuestras clases, el libro de números del capítulo 15 al 22. Y para que aquellas personas que no vinieron o nos siguen, lo podemos ver a través de nazarenoscatólicos.us o en YouTube, Nazarenos Católicos, y ahí puede ver las clases anteriores. Muchas gracias a todos.